producción, ¿por qué la importancia en este momento de un manifiesto por la democracia? Bienvenida, Marisol, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. A ver, ¿cómo surge la iniciativa y qué es exactamente la Coalición Ciudadana? Bueno, primero, muchas gracias. Esta es una iniciativa de varias asociaciones, Transparencia, Proética y un conjunto de asociaciones que han trabajado por años en democracia. Y frente a el desmantelamiento institucional sistemático que hemos venido sufriendo los últimos años, empiezan a reunir políticos de distintas ideologías, partidos, orígenes, pero que han trabajado en democracia por un país mejor. Entre otros están Hernando Ceballos, está Carlos Neuhaus, está Malena Ledesma, está Gino Costa, Gloria Montenegro, en fin, somos un grupo bastante numeroso y tenemos ya muchos martes reuniéndonos, muchas semanas, muchos meses, haciendo un esfuerzo de identificar qué cosa nos unía, ¿no? Cuáles eran los denominadores comunes. Hay un rechazo de todos del manejo de la política desde el oscurantismo, ¿no? Desde las mafias, desde la estigmatización, desde la calificación al otro, y un esfuerzo de identificar batallas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y por supuesto seguíamos semanalmente lo que estaba sucediendo, intentando hacer una suerte de contención frente a los retrocesos en educación, frente a los retrocesos en justicia. Así que el documento final que vamos a presentar hoy en una hora, que es el manifiesto, es la identificación de los temas que nos unen, ¿no? La necesidad de trabajar en reformas, en educación, en salud, en cierre de brechas en infraestructura y por supuesto brechas sociales, y hacer esto en democracia, con paz, que se concreta en seguridad, pero además con justicia. Y entre otras cosas reconocemos la necesidad de establecer un gobierno que piense en los ciudadanos, que piense en las personas. Cuando uno le pregunta a la gente, de acuerdo a los últimos estudios de opinión pública, por ejemplo, sobre si se siente satisfecho o no con la democracia, preocupa que la gente sienta un desencanto. Pero un desencanto porque considera, por ejemplo, que los partidos políticos hoy no debaten posiciones ideológicas, sino que los partidos políticos representan o son intereses particulares, intereses mercantiles, ¿no? Entonces esto se ha convertido en un negocio, más allá de una visión, de un pensamiento guía. Aquí lo que hay son intereses usualmente de la cúpula, del dueño del partido, del líder del partido o de los propios integrantes de la organización política. ¿Está mal el sistema o lo que está mal son las personas? Yo creo que hay una combinación de una legislación perversa que tiende a concentrar el poder en las cúpulas partidarias, a dividir. Hoy hay 24 partidos inscritos, más o menos 7 más en proceso de inscripción, más la modificación que se ha planteado, que no sabemos si será observado o no por el Ejecutivo, que retrocede por el tema de las PASO, no tanto en la democracia interna como en la posibilidad de disminuir el número de partidos que pasen a una posibilidad de llegar a segunda vuelta. Con 30 partidos lo que vas a hacer es diluir el centro, ¿no? En este grupo también está Luis Durán, está el ingeniero López Chao, Cecilia Israel. Hay muchas personas que tienen un interés sincero y legítimo por el Perú. Y lo interesante de esta confluencia es que, entre otras cosas, quisimos defender las PASO, explicar qué significaban, no tanto en el proceso interno, que como te señalo, algunos partidos han logrado mejor democracias internas que otros, pero que de alguna manera eliminan la posibilidad de que los ciudadanos ayuden a que alguien que no tiene padrino dentro del partido pueda llegar no solo a ser candidato, sino a representar a ese partido frente a la ciudadanía, pero además eliminan la posibilidad de disminuir el número de partidos que compiten. Y junto con eso defendimos a la Junta Nacional de Justicia como institución, ¿no? Porque lo que defendemos es institucionalidad, no personas. Hemos reclamado desde el inicio que no exista impunidad y que se hagan investigaciones respecto de todos los hechos que se suscitaron a inicios de este año, pero también respecto de la falta de medidas concretas contra la recesión económica, para enfrentar la recesión económica, que es una cosa que nos preocupa mucho por el impacto que tiene en las personas, en su vida cotidiana, en su capacidad de satisfacer sus necesidades por ellos mismos, ¿no? Marisol Perestello, es interesante lo que nos dice. Nos ha mencionado 3 temas concretos de la coyuntura: la
la eliminación en los hechos de las PASO, el tema de la Junta Nacional de Justicia y la recesión económica. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que las 11 personas que figuran en la convocatoria hayan podido coincidir proveniendo de horizontes y de premisas políticas diferentes? Porque vemos algunas personas de izquierda, como Hernando Ceballos, que ha sido ministro, la señora Ledesma, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, y la señora Cecilia Israel, que la sabemos vinculada al movimiento de Salomón Lerner-Kitis, junto a personas que vienen del PPC, que en su momento era la derecha en nuestro espectro político. Ya no lo es tanto, porque hay más a la derecha que el PPC ahora. Pero yo quisiera saber cómo han podido hacer algo que es tan difícil en nuestro país, qué personas que tienen relaciones y que tienen premisas diferentes hayan hecho un esfuerzo para coincidir en algunos temas específicos. Yo les ruego que nos conteste a ese milagro del pluralismo después de una breve pausa, por favor. Claro que sí. Estamos conversando con la ex ministra y ex dirigente del PPC, Marisol Pérez Tello, que ha venido a decirnos que hoy a las 9 de la mañana va a lanzarse un manifiesto por la democracia elaborado por una plataforma llamada Coalición Ciudadana. Y la pregunta que le habíamos planteado es cómo se ha producido este milagro de Navidad del pluralismo político que ha permitido que 11 personalidades, algunos de los cuales son miembros del partido, como el señor Durán o el señor Carlos Neuhaus, y en todo caso de horizontes políticos diferentes, hayan podido coincidir en este manifiesto y, al parecer, por lo que nos dice usted, en posiciones sobre temas sumamente debatidos en estos días, como es la eliminación de las PASO, como es el tema de la Junta Nacional de Justicia y la actitud frente a la recesión económica. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Mira, hay dos personas, bueno, hay muchas más, pero hay personas como Álvaro Gessler, que es el que nos convocó inicialmente de Transparencia, y María Eugenia Mome, que han tenido la capacidad de generar un espacio de confianza. Y yo creo que eso es algo que se ha perdido, ¿no? En las redes han despersonalizado el debate, se usa mucho el insulto y la descalificación y poco el argumento. Antonino Espinosa decía que en política para vencer hay que convencer, que me parece que es el argumento que se ha utilizado, ¿no? El método de estas reuniones de trabajo era poner un poco sobre la mesa todos nuestros sueños para el Perú. Y en eso coincidíamos todos, ¿no? Podíamos tener algunos matices, por supuesto, distintos en cómo miramos la economía, en el rol de Petroperú, en la vergüenza que para mí significa lo que se ha hecho con eso. Pero en esos matices nos encontrábamos finalmente en el ser humano, ¿no? En cómo hacíamos mejor la vida de los peruanos, de los 33 millones de peruanos, ¿no? Cómo éramos capaces de construir un sueño y dejar de lado esas diferencias. Esto no busca ser una plataforma política electoral. Esto lo que busca es establecer un macroplan, líneas directrices en términos de reforma en educación, porque sin eso no hay futuro, reforma en un sistema de salud que nos dé un estado de bienestar, una nación, calidad de vida, un legado para las futuras generaciones que nos dé ilusión, que nos dé esperanza, que evite que los jóvenes se sigan yendo, los que pueden, o queriendo ir, los que están intentando encontrar un mecanismo. Y entonces yo creo que esa lucha por un sueño común es la que ha hecho que todos podamos ir renunciando a pequeñas diferencias que no son sustantivas en la construcción de estas grandes líneas que luego todos tomaremos en la propuesta política que cada quien tome, y nos podremos sentar en acuerdos, y además a una lucha frontal contra la corrupción, que eso es un elemento, un común denominador. Claro, quizá una mirada a largo plazo, porque en el corto, por ejemplo, hay temas en los que es muy difícil encontrar consenso. La Junta Nacional de Justicia. Hay un sector que considera que la Junta debe desaparecer, sí o sí. Hay otro sector que considera que la Junta ni siquiera debería ser investigada, que hay que dejarla tal cual, ni siquiera analizar. Las PASO, hay quienes consideran, pero ¿por qué vamos a permitir que una persona que no pertenece a un partido vote? ¿No? Y por otro lado está un sector que considera que sí, que es momento de empezar a proponer reformas políticas que nos permitan luego llegar a un abanico que no tenga, como acaba de mencionar usted, 30 partidos políticos en ese menú, sino 6 o 7, 8, donde se pueda realmente conocer y analizar cada una de las propuestas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos con la polarización actual que está determinando y cómo se materializa finalmente este objetivo que suena en el papel y suena en palabras muy bien, pero que parece
bien complicado llevar a la práctica. Ahora, ponerlas en el papel no ha sido fácil, porque hacer un manifiesto de esta naturaleza han significado muchas reuniones en las cuales los acentos se ponían en lugares diferentes, y poner los acentos en lo que es bueno para el país ha sido la línea que ha permitido que Álvaro, con, digamos, mucho manejo y mucha empatía y mucho volver a los Álvaro orígenes, Gensler, ¿no? Álvaro Gensler, que es el que... el presidente de Transparencia. Y que nos ha convocado, que además es una persona joven, con lo cual tú te das cuenta que hay una preocupación por un cambio en la política nacional en la que todos creemos, ¿no? Tiene que haber tenemos que ser capaces de llegar, pero también delegar, ¿no? Y yo creo que ya los partidos políticos y los políticos en general, que hemos tenido directa o indirectamente alguna relación con los gobiernos, hemos decepcionado al país. Y revertir eso significa ser capaces de transitar en este periodo 24, 25, 26 y el que viene a un proceso de partidos mucho más consolidado, con mucha más claridad. Nadie sabe lo que los partidos piensan. Hay absolutamente falta de predictibilidad, que es la clave en las democracias. Entonces, ¿cómo incentivas inversión sana en un país que no tiene reglas claras? Claro, pero la percepción que tiene Marisol no la comparte, por ejemplo, la mayoría de los congresistas. Muchísimos congresistas que han estado aquí sentados, cuando uno les habla, les hace críticas, les muestra, por ejemplo, el rechazo en números, estudios matemáticos, estadísticos, de cómo los está viendo la gente, siguen creyendo que no, que ellos están haciendo muy bien su trabajo y que por el contrario hay que agradecerle al Congreso que hoy por hoy estemos como estamos, porque gracias al Congreso se acabó Castillo y ahí quedó la historia. Lo que pasa es que parece que viviéramos en mundos paralelos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la Junta, por ejemplo, que Gino Costa nos ha permitido entender la dimensión de lo que pasa en Fiscalía en términos de casos concretos, ¿no? O sea, documentados, casos concretos que están investigados, que se han frenado, que han generado impunidad absoluta en temas de trata, en investigaciones de derechos humanos, que son los que yo conozco bien, en investigaciones con relación a temas de corrupción, macrocorrupción y crimen organizado. Y eso ha permitido, sobre la base de hechos y no de simpatías y de defensas institucionales, al TC, a la Junta, institucionales, que nos pongamos de acuerdo todos en decir, a ver, defendamos instituciones, las poquitas que hay en el Perú, que son las que generan estabilidad jurídica, porque si tú no generas esa sensación de que somos un país serio, quienes van a venir al país a invertir son empresas que quieren la coima, que quieren la puerta falsa, que quieren el 10%, y no empresas que van a generar crecimiento, desarrollo. Están hablando de reformar el sistema de justicia en el Congreso. Sí, es una barbaridad. De verdad. Felizmente que no han conseguido los votos para hacer este pleno que quieren hacer. Pero ese tipo de ideas y esa poca visión de la estabilidad, de la necesidad de una estabilidad, por ejemplo, no está todavía interiorizada. Y este Congreso y el gobierno entienden que su horizonte es 2026. El problema del Congreso y del gobierno es que no entienden que esto que hacen dentro de casa, que puede ser recibido bien o mal por algún sector del país, es recibido como debilidad institucional fuera del país. Para el mundo somos un país, un Estado híbrido, un Estado fallido en el Latinobarómetro, y obviamente si tú eres una multinacional que quiere invertir y explotar recursos, no son las mejores condiciones. Ahora, quisiera, porque el tiempo nos vence, Marisol, preguntarle algo que quizás sale del campo de lo que han discutido en la coalición ciudadana, pero que nos importa, que es el decreto legislativo 1605, modificando los términos de la relación entre Fiscalía y Policía Nacional. Su opinión sobre el tema. Nos preocupa mucho, no hemos discutido eso expresamente, pero sí todas las modificaciones en los últimos 3 días y todos los decretos legislativos que impactan en seguridad, porque son humo. Ninguno resuelve concretamente el problema de la seguridad en el corto, mediano y largo plazo. Pero lo más grave de este decreto legislativo es que vuelve a un viejo debate de cuál es el rol del Ministerio Público y cuál es el rol de la policía. Aun cuando constitucionalmente es muy claro que la investigación la guía el Ministerio Público y que la policía soporta, consolidar una policía de investigaciones calificada, lo que fue en su momento la PIP, que hoy existe en temas de crimen organizado, claro, ayuda a garantizar expertise, garantizar conocimiento, aprender método. Entonces, lo que hace originalmente el decreto es establecer que la policía investiga y califica el Ministerio Público, pero luego vuelve, aunque cuando le llame distinto, al atestado policial. Y el atestado policial es una puerta
para los malos policías, porque los buenos policías, por supuesto, hay que reconocerlos y agradecerles todo su sacrificio, a volver a que ellos califiquen el delito y no están en capacidad para hacerlo. Así como el Ministerio Público no necesariamente tiene todas las calificaciones para investigar, la policía que investiga no tiene conocimientos jurídicos para poder calificar si un hecho concreto es coautoría o es un delito agravado. Muy bien, muchas gracias por darnos su opinión sobre el tema y no la retenemos más porque a las 9 tiene que lanzar este manifiesto en Manco. Los esperamos. Bueno, acá trabajamos nosotros, no podemos movernos, así que no nos invite tanto, pero en todo caso daremos seguimiento al tema. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y mucho éxito para la iniciativa democrática que están lanzando. Nos vamos a Ancash. Y un feliz 2024. Muchísimas gracias. Esperamos que le genere la misma esperanza que a todos nosotros. Ojalá. Tenemos